En la prisión de Alcatraz, un lugar famoso por su seguridad extrema y su aislamiento, se encontraba un grupo de prisioneros que había estado luchando por encontrar una forma de escapar. La prisión, situada en una isla en la bahía de San Francisco, estaba rodeada por aguas frías y turbulentas, lo que hacía casi imposible la idea de escapar. A lo largo de los años, las autoridades habían confiado en su ubicación y en sus estrictas medidas de seguridad para mantener a los prisioneros bajo control. Sin embargo, en junio de 1962, 3 hombres idearon un plan audaz para desafiar esas barreras y lograr escapar. Los prisioneros involucrados eran Frank Morris, un hombre conocido por su inteligencia y habilidad para eludir la ley, y los hermanos John y Clarence Anglin. Los 3 habían sido condenados por delitos graves, pero lo que los unió no fue solo su pasado criminal, sino una determinación común de encontrar una salida a la prisión más segura del país. Durante meses, comenzaron a planear una fuga que desafiaría todo lo que las autoridades pensaban saber sobre la seguridad de Alcatraz. La prisión no era como las demás. Mientras que en otras cárceles los prisioneros podían interactuar más libremente, en Alcatraz el aislamiento era total. Las celdas eran pequeñas y las condiciones de vida, estrictas. Los prisioneros pasaban la mayor parte de su tiempo en sus celdas, con pocas oportunidades de relacionarse con los demás o de acceder al exterior. El sistema de seguridad era tan estricto que las posibilidades de fuga parecían mínimas, pero para Frank Morris y los hermanos Anglin, la desesperación los impulsó a hacer lo imposible. El plan comenzó de manera discreta. Durante varios meses, los 3 hombres trabajaron en silencio, evitando levantar sospechas. Aprovechando cualquier oportunidad, comenzaron a excavar un túnel en las paredes de sus celdas, utilizando herramientas que habían logrado obtener a lo largo de su tiempo en la prisión. Aunque al principio parecía una tarea difícil, su astucia y paciencia les permitieron avanzar sin ser descubiertos. Cada uno de ellos cavaba en su propia celda, y el túnel que iban creando tenía como objetivo conectar sus celdas con el sistema de ventilación, y desde allí, acceder al exterior de la prisión. El trabajo en el túnel fue meticuloso. Cada día, los prisioneros usaban pequeños utensilios, como cucharas y cuchillos, para ir abriendo poco a poco las paredes. Sabían que el menor error podía significar el fracaso de su plan y una severa represalia. A medida que pasaba el tiempo, el túnel comenzó a tomar forma, pero también aumentaban los riesgos. Las inspecciones nocturnas de las celdas continuaban, y cada vez que los guardias pasaban por las celdas, los prisioneros debían ser muy cuidadosos para no despertar sospechas. Los prisioneros idearon una forma ingeniosa de engañar a los guardias durante las inspecciones. Fabricaron muñecos con ropa de cama y otros materiales que habían recolectado. Colocaban estos muñecos en sus camas para simular que estaban durmiendo mientras los guardias realizaban las inspecciones rutinarias. Este truco les permitió trabajar durante la noche sin ser descubiertos, y poco a poco, el túnel fue alcanzando su objetivo. A pesar de la tensión constante, los 3 prisioneros no abandonaron su misión. Sabían que el momento de actuar se acercaba. La estrategia que habían diseñado no solo implicaba escapar de las celdas, sino también un recorrido peligroso por el techo de la prisión, seguido de un descenso hacia la isla y, finalmente, nadar hacia la costa. Aunque sabían que las aguas frías y las fuertes corrientes de la bahía de San Francisco eran un desafío monumental, los 3 se mantenían enfocados en su objetivo. La noche del 11 de junio de 1962, los prisioneros pusieron en marcha su plan. A medida que caía la oscuridad, comenzaron a desmantelar las estructuras improvisadas que habían creado en sus celdas y se adentraron en el túnel que tanto les había costado construir. Con sumo cuidado, avanzaron a través del túnel hacia el sistema de ventilación. Sabían que una vez que llegaran al techo de la prisión, aún tendrían que superar varios obstáculos para alcanzar la libertad. Sin embargo, estaban decididos a intentarlo. Mientras tanto, las autoridades de la prisión no sospechaban nada. Los guardias, que realizaban inspecciones periódicas, no pudieron detectar las alteraciones en las celdas de los prisioneros. Las máscaras y muñecos que los 3 hombres habían colocado en sus camas engañaron completamente a los vigilantes, y el tiempo pasó sin que nadie sospechara que la fuga estaba a punto de ocurrir. En silencio, los 3 prisioneros lograron llegar al techo, el primer paso importante de su fuga. Sabían que una vez en el techo, tendrían que atravesar varias estructuras para llegar al borde de la isla y, finalmente, a las aguas que los separarían de la libertad. Aunque el desafío de nadar en las frías aguas de la bahía era intimidante, los 3 prisioneros confiaban en que, si lograban escapar de la prisión, podrían sortear cualquier otro obstáculo que se les presentara.
La situación era peligrosa. Los prisioneros estaban bien conscientes de que si eran atrapados, enfrentarían castigos severos y probablemente pasarían el resto de sus vidas en confinamiento solitario. Pero la libertad era un objetivo que, a pesar de todos los riesgos, estaban decididos a alcanzar. La determinación de los 3 hombres para escapar de Alcatraz era inquebrantable, y esa misma determinación los llevó a trazar el plan más audaz que jamás se haya conocido en la historia de las prisiones de Estados Unidos. En la madrugada del 12 de junio de 1962, la prisión de Alcatraz despertó a una realidad impactante. 3 prisioneros, considerados casi imposibles de escapar, habían logrado burlar las estrictas medidas de seguridad que mantenían a la isla de Alcatraz como una de las prisiones más famosas del mundo. Cuando los guardias comenzaron las inspecciones rutinarias, fue imposible no notar la ausencia de Frank Morris y los hermanos John y Clarence Anglin. Las celdas estaban vacías, pero lo más desconcertante fue la manera en que se había llevado a cabo la fuga. Los prisioneros habían dejado todo en su lugar, desde las camas bien hechas hasta los muñecos de trapo que crearon para simular que aún estaban dentro durante las inspecciones nocturnas. Esta fue la primera pista que permitió a los investigadores comprender cuán meticulosamente había sido planeada la fuga. De inmediato, las autoridades de Alcatraz comenzaron a rastrear las celdas y revisar las zonas de la prisión donde los 3 hombres podrían haberse escondido. Sin embargo, no encontraron ningún rastro de ellos dentro de la prisión. Las primeras teorías apuntaron a que quizás los prisioneros aún podrían estar dentro del complejo, pero a medida que avanzaba la búsqueda, se hicieron más evidentes las dimensiones del escape. Cuando la noticia de la fuga llegó a los periódicos y a las autoridades de San Francisco, la búsqueda comenzó en serio. En los primeros momentos, las autoridades no sabían si los prisioneros habían logrado escapar de la isla o si, de alguna manera, seguían ocultos en algún lugar de Alcatraz. Lo que complicaba aún más la situación era la particularidad de la isla. Alcatraz está situada en la bahía de San Francisco, rodeada por aguas heladas y corrientes fuertes. Nadie, ni siquiera los prisioneros más experimentados, había logrado escapar de las aguas que rodeaban la isla. Este aislamiento natural, junto con el sistema de vigilancia de la prisión, había hecho que la fuga de Alcatraz fuera prácticamente impensable. Sin embargo, ahora era evidente que los prisioneros habían conseguido eludir las estrictas medidas de seguridad de una manera tan audaz como inesperada. En cuanto a la fuga misma, los prisioneros debían haber enfrentado muchos desafíos. Para empezar, salir de sus celdas no fue un proceso sencillo. Frank Morris, el líder del grupo, tenía la habilidad para pensar en soluciones ingeniosas. Durante meses, él y los hermanos Anglin habían estado excavando con cucharas y otros utensilios de la prisión para crear un túnel que los llevara al sistema de ventilación del edificio. Este túnel les permitió escapar de sus celdas sin ser vistos por los guardias. Después, llegaron al techo de la prisión, un lugar donde nunca antes un prisionero había sido detectado durante su escape. Pero una vez en el techo, el verdadero reto era cruzar las barreras físicas que existían en el lugar. Los tubos de ventilación, las estructuras de metal y las instalaciones de seguridad eran obstáculos que debían atravesar si querían llegar a la costa. Al alcanzar el borde de la isla, los prisioneros tuvieron que enfrentarse a otro desafío considerable: las aguas frías y turbulentas de la bahía de San Francisco. Nadie había escapado de Alcatraz nadando antes, y los prisioneros sabían que las corrientes del agua harían su travesía aún más peligrosa. La temperatura del agua era de apenas unos pocos grados por encima de los 0 grados, lo que representaba un riesgo letal de hipotermia. A pesar de las dificultades, Morris y los hermanos Anglin decidieron seguir adelante. Sabían que si no nadaban hacia la costa, el riesgo de ser capturados aumentaría enormemente. La noche que eligieron para su escape estaba oscura, lo que les brindó cierta ventaja. Nadaron hacia un pequeño islote cercano, tratando de evitar que los detectaran desde las torres de vigilancia. Tras alcanzar este islote, que estaba a poca distancia de la isla principal, comenzaron la última etapa de su huida: cruzar una zona rocosa hasta llegar al continente. A esta altura, su físico ya estaba muy afectado por el esfuerzo físico, pero el deseo de libertad los mantuvo enfocados. Tras una agotadora travesía, finalmente llegaron a la costa del continente, y con ello, habrían alcanzado su libertad. A pesar de las numerosas complicaciones que enfrentaron en su huida, lograron eludir las patrullas de búsqueda que comenzaron tan pronto como se dio la alarma. Durante varias horas, las autoridades de Alcatraz y la policía de San Francisco comenzaron a organizar un operativo de búsqueda por toda la costa y los alrededores de la isla. Se establecieron cercos de seguridad,
y se alertó a las autoridades cercanas para que vigilaran posibles fugas hacia otras áreas de la bahía. Se rastrearon las orillas de la isla y se envió personal a las zonas cercanas al agua. Los investigadores comenzaron a indagar, pero lo que más desconcertó a las autoridades fue que no había evidencias claras de que los prisioneros pudieran haber llegado a algún lugar cercano. La búsqueda se centró en la bahía y sus alrededores, pero los prisioneros se mantenían fuera del radar. Los equipos de búsqueda no encontraron rastros de los hombres durante los primeros días. A medida que pasaba el tiempo, las autoridades de la prisión comenzaron a preguntarse si los prisioneros habían logrado escapar realmente, o si tal vez habían sucumbido a las condiciones extremas del agua fría. Los medios de comunicación especulaban sobre lo sucedido. Algunos pensaban que los 3 prisioneros podrían haber muerto en el mar, mientras que otros afirmaban que, quizás, habían logrado llegar a la costa y se habían escondido en algún lugar cercano. Con el paso de los días, la búsqueda oficial continuó sin éxito. En la bahía de San Francisco, las aguas seguían siendo un desafío insuperable para muchos, pero los 3 hombres habían logrado atravesar esas aguas heladas. Durante semanas, las autoridades recibieron varios informes de posibles avistamientos, pero ninguno de ellos fue confirmado como veraz. Los prisioneros parecían haberse desvanecido en la oscuridad de la noche, y con ello comenzó una de las preguntas más grandes de la historia de las fugas de prisiones. ¿Realmente lograron escapar o murieron intentando? Las teorías sobre lo que sucedió con los 3 prisioneros continuaron sin resolverse. A pesar de los esfuerzos por encontrar pruebas, nunca se descubrió su paradero. Con el tiempo, Alcatraz fue cerrada como prisión en 1963, y los detalles sobre la fuga se convirtieron en parte de la leyenda. Aunque se realizaron varias investigaciones durante los años siguientes, la pregunta sobre la verdadera suerte de Frank Morris y los hermanos Anglin sigue siendo uno de los grandes misterios de la historia criminal de Estados Unidos. ¿Escaparon y nunca más fueron vistos? ¿O sucumbieron a las aguas frías de la bahía de San Francisco? Esa es una pregunta que, más de 50 años después, sigue sin respuesta. Después de que la alarma por la fuga de los 3 prisioneros fue emitida, el caos se apoderó de la isla de Alcatraz. Los guardias, sorprendidos por la astucia con la que los prisioneros habían llevado a cabo su escape, comenzaron a realizar una revisión exhaustiva de cada rincón de la prisión. Sin embargo, lo que descubrieron fue aún más desconcertante. No había signos claros de lucha ni de un intento de forzar las celdas. Las celdas de Frank Morris y los hermanos Anglin estaban perfectamente hechas, y los muñecos de trapo que habían sido colocados en las camas para simular la presencia de los prisioneros eran sorprendentemente realistas. La ausencia de cualquier evidencia directa de la fuga en el interior de las celdas reflejaba lo meticulosamente planeado que había sido el escape. El hecho de que los prisioneros hubieran pasado tan desapercibidos durante el proceso de excavación en las paredes de sus celdas y las noches de su huida mostraba una combinación de astucia, paciencia y destreza. Además, su conocimiento de los patrones de los guardias y de la infraestructura de la prisión les permitió eludir la vigilancia que parecía impenetrable. Este escape no solo fue un desafío a las autoridades de Alcatraz, sino también a todo el sistema penitenciario de los Estados Unidos. El siguiente paso de las autoridades fue rastrear cada posible pista que pudiera indicar el destino de los prisioneros. Se organizaron patrullas, y la búsqueda en las aguas que rodeaban la isla comenzó con gran ímpetu. Los investigadores locales, con la ayuda de la policía de San Francisco y otras agencias, comenzaron a registrar la zona costera en busca de cualquier rastro que pudiera vincular a los fugitivos con la costa o con algún punto de escape en el continente. En un primer momento, las autoridades pensaron que tal vez los prisioneros se habían refugiado en alguna de las islas cercanas, o que, debido al agotamiento y las bajas temperaturas del agua, podrían haber sucumbido al frío intenso de las aguas de la bahía. Sin embargo, con el paso de las semanas, surgieron más interrogantes. No se encontraron restos, ni rastros de su paso por la costa, lo que hacía que la posibilidad de que los prisioneros hubieran muerto en el intento fuera cada vez más improbable. Si estaban vivos, entonces el escape había sido más exitoso de lo que nadie había anticipado. Además, la policía de San Francisco comenzó a recibir numerosos testimonios y teorías acerca de lo que realmente ocurrió después de que los 3 prisioneros dejaron la isla. Algunos decían que los vieron en distintas partes de la ciudad, mientras que otros afirmaban haber escuchado historias de personas que decían haber ayudado a los fugitivos a escapar hacia otras partes del país. Sin embargo, ninguna de estas versiones fue confirmada de manera concluyente. La pregunta sobre si los prisioneros lograron huir con éxito o si simplemente se perdieron en las aguas frías de la bahía seguía sin respuesta.
Durante los días posteriores a la fuga, las autoridades de Alcatraz y de San Francisco organizaron varias revisiones en busca de cualquier rastro que pudiera vincular a los fugitivos con algún punto fuera de la isla. Las pruebas de que los prisioneros pudieran haber nadado hasta la costa se basaban en los testimonios de algunos residentes cercanos a la bahía, quienes afirmaban haber escuchado ruidos extraños en la noche de la fuga, pero la policía nunca encontró pruebas físicas sólidas que confirmaran estas afirmaciones. Mientras tanto, se organizaban entrevistas y se interrogaron a varios prisioneros que estaban dentro de Alcatraz en el momento de la fuga. Algunos de ellos afirmaron que no sabían nada sobre el plan de escape, mientras que otros indicaron que había rumores sobre la posibilidad de que Frank Morris y los hermanos Anglin estuvieran planeando algo, aunque nadie en la prisión se atrevió a dar detalles específicos. De hecho, Morris y los Anglin no eran conocidos por ser líderes de grupos dentro de la prisión, lo que hizo que su fuga fuera aún más sorprendente. El hecho de que lograran escapar sin el apoyo de otros prisioneros solo aumentó la admiración que sentían algunas personas por su audacia. Con el paso de los meses, las autoridades decidieron extender la búsqueda más allá de la bahía de San Francisco. Se envió personal para revisar áreas cercanas al norte de California y se pidió la cooperación de la Policía Federal, que también intervino para ayudar a localizar a los fugados. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, no se encontraron pistas que condujeran a su captura. La desaparición de los tres hombres parecía ser un enigma cada vez más profundo. Las teorías sobre su destino se multiplicaban, y los rumores se extendían por todo el país. Mientras tanto, la prisión de Alcatraz vivió un periodo de transición. La fuga de los tres prisioneros no solo fue una humillación para las autoridades penitenciarias, sino que también cuestionó la efectividad de las medidas de seguridad de la prisión. A pesar de los esfuerzos por reforzar las medidas de seguridad después de la fuga, muchos comenzaron a pensar que el tiempo de Alcatraz como prisión de máxima seguridad estaba llegando a su fin. De hecho, a tan solo un año de la fuga, en 1963, el gobierno de los Estados Unidos decidió cerrar oficialmente la prisión, citando sus altos costos de mantenimiento y la creciente dificultad para administrar las instalaciones. No obstante, la fuga de Alcatraz seguiría siendo un tema de fascinación para los medios de comunicación y el público en general. Las autoridades intentaron mantener la imagen de la prisión como impenetrable, pero la fuga dejó en claro que, incluso las prisiones más seguras, como Alcatraz, tenían vulnerabilidades. La historia de Frank Morris y los hermanos Anglin se convirtió en parte de la leyenda del lugar, alimentada por libros, documentales y teorías que siguen siendo objeto de debate hoy en día. Pasaron décadas y los rumores sobre los prisioneros desaparecidos siguieron circulando. Se decía que los tres hombres habían logrado escapar a México o que se habían ocultado en otras partes del país. Incluso hubo informes de avistamientos en varias ciudades de pero ninguna evidencia sólida nunca respaldó estas afirmaciones. En 1979, el FBI cerró oficialmente su investigación sobre el caso, declarando que no tenían pruebas suficientes para continuar. Sin embargo, el misterio de la fuga de Alcatraz nunca dejó de intrigarnos, y las preguntas sobre lo que realmente sucedió esa noche siguen sin respuesta. La fuga de Alcatraz fue un tema que no solo cautivó a los medios de comunicación, sino también a la cultura popular. Durante años, libros, documentales y películas fueron creados para intentar arrojar luz sobre el misterio que rodeó la fuga de los tres prisioneros. La historia de Frank Morris y los hermanos Anglin fue vista como un testimonio de ingenio y resistencia, lo que convirtió a la fuga en una especie de mito moderno. El caso se transformó de un evento criminal a una leyenda que capturó la imaginación de millones de personas, haciendo que el interés por el escape fuera una constante, tanto para los expertos como para el público general. Uno de los aspectos más fascinantes de este caso fue cómo la prisión de Alcatraz, una de las más seguras del mundo, se convirtió en el escenario de una fuga tan meticulosamente planeada. El hecho de que, a pesar de sus estrictas medidas de seguridad, los prisioneros pudieran evadir el sistema fue visto por muchos como una manifestación de que no hay lugar impenetrable. Este concepto fue ampliamente debatido en la cultura popular. La idea de que tres hombres comunes, atrapados en un lugar tan severo, pudieran desafiar las leyes del sistema penitenciario fue, sin duda, una fuente de fascinación. Además, el hecho de que la fuga se produjera en una de las islas más vigiladas del país añadió una capa de misterio que se extendió más allá de la simple huida. La isla de Alcatraz era famosa por su aislamiento, su seguridad estricta y la feroz vigilancia de los guardias. La huida de esos tres prisioneros desafiaba no solo la física, sino también la lógica, lo que solo aumentó su misticismo. Los detalles del escape,
como la forma en que los prisioneros excavarían túneles en las paredes de sus celdas utilizando herramientas rudimentarias, generaron una asombrosa admiración por la creatividad y la tenacidad involucrada en el plan. A lo largo de los años, las teorías sobre lo que sucedió después de la fuga continuaron envenenando la imaginación popular. A pesar de los esfuerzos por parte del FBI y otras agencias para rastrear a los fugitivos, la falta de pruebas verificables dejó a la opinión pública en un estado constante de especulación. Algunas teorías indicaban que los prisioneros habían utilizado los túneles para escapar hasta el océano y luego navegar hasta el continente, mientras que otros sugerían que podían haber sido ayudados por alguien fuera de la prisión. También existieron rumores sobre supuestas intervenciones de organizaciones criminales, aunque estos nunca fueron probados. En la década de 1970, uno de los momentos más sobresalientes en la historia de la fuga fue la realización de un documental sobre el caso. En 1979, la película titulada Escape de Alcatraz, protagonizada por Clint Eastwood, retrató de manera cinematográfica la fuga de Frank Morris y los hermanos Anglin. La película se convirtió rápidamente en un clásico, contribuyendo aún más al mito de Alcatraz y cimentando la fascinación popular por el caso. La representación en la pantalla grande del meticuloso escape, con todos los detalles de la fuga, atrajo a una nueva generación de personas interesadas en la historia, quienes vieron en la película una obra que mezclaba intriga, acción y un aire de misterio que perduró más allá de la ficción. Aunque la película de Eastwood fue una dramatización de los hechos, muchos de los detalles presentados en el filme coincidían con los informes oficiales sobre la fuga, lo que permitió que la historia fuera más accesible para el público en general. Sin embargo, a pesar de los intentos por arrojar algo de luz sobre lo ocurrido, la verdad nunca se desveló por completo. El final abierto de la película, que dejaba espacio para la especulación sobre el destino de los fugitivos, fue un reflejo fiel de la situación real. Nadie sabía a ciencia cierta lo que había pasado. Durante los años 80 y 90, las investigaciones continuaron siendo un tema relevante, y las fuerzas de seguridad nunca perdieron el interés por el caso, aunque el FBI había cerrado oficialmente la investigación en 1979. Las nuevas generaciones comenzaron a realizar sus propias investigaciones, a menudo con la ayuda de tecnologías modernas. Sin embargo, incluso los avances en el análisis de datos y los recursos de investigación más sofisticados no lograron encontrar una pista definitiva. El caso seguía siendo un rompecabezas sin solución, y su desenlace seguía siendo incierto. A pesar de los pocos avances en la resolución del caso, la leyenda de la fuga de Alcatraz se fue consolidando con el paso del tiempo. Durante las décadas siguientes, el debate sobre si los prisioneros lograron escapar con éxito se convirtió en una discusión filosófica. Algunos creían que la fuga había sido un fracaso, y que los hombres habían perecido en el mar. Otros, sin embargo, argumentaban que el hecho de que nunca se encontrara su rastro podría ser indicativo de que los fugitivos habían logrado escapar con éxito, aunque tal vez no de la forma que muchos pensaban. Algunas personas mantuvieron la esperanza de que los prisioneros seguirían vivos, que habían logrado pasar desapercibidos y comenzar una nueva vida en algún rincón del país o incluso fuera de él. A lo largo de los años, fueron apareciendo informes de personas que aseguraban haber visto a los hermanos Anglin y a Frank Morris en diferentes lugares, pero nunca se obtuvo la evidencia necesaria para confirmar estas afirmaciones. Las autoridades seguían sin una respuesta definitiva, y la comunidad se dividió entre los escépticos y los creyentes en la fuga exitosa. En la actualidad, la fuga de Alcatraz sigue siendo uno de los casos más famosos de la historia del crimen estadounidense. Aunque las respuestas definitivas nunca llegaron, el escape de los 3 prisioneros continúa siendo una fascinante pieza de historia, un ejemplo de valentía, astucia y determinación humana. La isla de Alcatraz, que una vez fue considerada una fortaleza impenetrable, se convirtió en un símbolo de que, incluso en los lugares más seguros, siempre hay espacio para la evasión. En lugar de quedar olvidada, la fuga se mantuvo viva, tanto en el imaginario colectivo como en las historias que continúan siendo contadas y discutidas hoy en día. A medida que pasaban los años, la historia de la fuga de Alcatraz se seguía contando de generación en generación. La idea de que 3 prisioneros lograron escapar de una prisión de máxima seguridad en una isla rodeada por aguas gélidas y corrientes traicioneras seguía siendo un misterio que desafiaba toda lógica. Las generaciones más jóvenes crecieron escuchando la historia de la fuga, pero sin conocer una resolución clara, lo que solo aumentó el misticismo en torno al evento. En muchos círculos, la fuga se convirtió en un ejemplo de determinación y astucia, un recordatorio de que a veces, incluso en circunstancias extremas, la libertad puede ser alcanzada con audacia y planificación. En 1979, a pesar de que el FBI había cerrado oficialmente el caso,
la curiosidad por el destino de los prisioneros nunca desapareció. El gobierno estadounidense, reconociendo que nunca encontrarían pruebas definitivas, cerró la investigación, pero continuó dejando espacio para la especulación. Sin embargo, los estudiosos de criminología y las autoridades de la época coincidieron en que, dada la complejidad de la fuga y la falta de evidencia, la conclusión oficial fue la más probable: los prisioneros no sobrevivieron al intento. Las posibilidades de que los fugitivos hubieran logrado alcanzar un lugar seguro eran mínimas, y el mar, con sus implacables olas y bajas temperaturas, parecía haber sido un obstáculo insuperable. Los informes sobre las investigaciones revelaron algunos detalles adicionales que, a pesar de ser significativos, no aportaban una respuesta final sobre el destino de los prisioneros. Por ejemplo, se descubrió que los prisioneros utilizaron materiales improvisados, como cucharas y otros objetos, para excavar los agujeros en las paredes de sus celdas. También se encontraron rastros que indicaban que las personas involucradas habían llevado a cabo trabajos de preparación durante meses, lo que evidenciaba que la fuga había sido cuidadosamente planeada. Durante las investigaciones, el FBI también consideró varias teorías, y se especuló sobre el posible ayuda externa. Sin embargo, nunca se pudo confirmar si alguien había asistido a los prisioneros desde fuera de la isla. Aunque algunos guardias mencionaron que se vieron extrañas actividades en el área cercana a la costa antes de la fuga, nunca hubo pruebas claras de que los fugitivos hubieran tenido ayuda externa para escapar. Por otro lado, algunas teorías sugerían que los tres hombres habían utilizado sus conocimientos sobre la geografía de la isla para aprovechar las mejores oportunidades para evadir a los guardias. Sabían que la prisión estaba rodeada por aguas frías y peligrosas, lo que hacía imposible un escape exitoso para la mayoría de los reclusos. Sin embargo, los tres prisioneros eran hombres muy astutos que entendían cómo manejar las dificultades del terreno. Este conocimiento les permitió dar el paso decisivo de escapar por la noche, utilizando artefactos improvisados y herramientas que habían fabricado en secreto durante meses. A medida que pasaban los años, la leyenda de la fuga de Alcatraz adquirió aún más matices, volviéndose parte de la historia cultural de Estados Unidos. Los medios de comunicación, interesados en la historia y su misterio, continuaron cubriendo cualquier novedad o pista nueva que surgiera, aunque ninguna fuera concluyente. En particular, la película Escape from Alcatraz seguía siendo una de las representaciones más conocidas y precisas de los eventos que ocurrieron durante la fuga. Aunque no resolvía el misterio, sí mantenía viva la fascinación por la historia. Además de la película, el caso de la fuga se convirtió en un tema recurrente en los programas de televisión dedicados a casos criminales sin resolver. Estos programas ayudaron a mantener el misterio en el ojo público, alimentando nuevas generaciones de interesados en la historia. Aunque algunos consideraban que el caso estaba cerrado, la curiosidad nunca desapareció, y siempre hubo un grupo de personas que seguía buscando la verdad detrás de los rumores y las especulaciones. En cuanto a los tres hombres que intentaron escapar, el hecho de que nunca se encontraran sus cuerpos en el mar o en la isla, alimentó la idea de que podían estar vivos. En las décadas siguientes a la fuga, surgieron reportes de personas que afirmaban haber visto a Frank Morris o a los hermanos Anglin en diferentes estados de pero estos avistamientos nunca fueron confirmados. Estos rumores seguían vivos en la mente del público, y muchas personas todavía se preguntaban si los hombres, habiendo logrado escapar, habían comenzado una nueva vida en algún lugar desconocido, sin que nadie supiera de ellos. En 2015, el FBI decidió reabrir el caso de manera oficial. Si bien las nuevas investigaciones no aportaron nuevas pruebas concluyentes, sí arrojaron algo de luz sobre los métodos empleados por las autoridades en su momento para intentar dar con los fugitivos. El hecho de que se abriera nuevamente el caso hizo que el interés por Alcatraz reviviera una vez más, ya que los aficionados a los casos sin resolver se sintieron motivados a investigar más a fondo. La isla de Alcatraz se convirtió en un lugar de peregrinación para quienes querían ver la prisión en la que se había gestado uno de los más grandes misterios criminales del siglo XX. Al día de hoy, la fuga de Alcatraz sigue siendo un tema fascinante. Aunque la resolución oficial del caso nunca llegó, y aunque el destino de Frank Morris y los hermanos Anglin permanece incierto, la fuga sigue siendo una historia de audacia, ingenio y misterio. Más que un simple escape, la historia de Alcatraz resalta la determinación de los prisioneros para desafiar las circunstancias más adversas, y cómo, a pesar de los intentos de las autoridades por atraparlos, nunca se pudo probar de manera concluyente si lograron escapar exitosamente. A lo largo de los años, la misteriosa fuga de Alcatraz continuó siendo una de las historias más fascinantes y debatidas en la criminología moderna. El caso,
que en su momento fue considerado un fracaso rotundo para el sistema penitenciario estadounidense, más tarde se convirtió en símbolo de la astucia y tenacidad humanas frente a un sistema que parecía impenetrable. La falta de respuestas definitivas sobre lo que realmente ocurrió esa noche, cuando Frank Morris y los hermanos Anglin escaparon de la prisión, mantuvo viva la especulación. La decisión del FBI de reabrir el caso en 2015 fue una medida que despertó nuevos intereses y generó expectativas en aquellos que esperaban descubrir lo que había sucedido realmente. Aunque los oficiales de investigación nunca lograron encontrar nuevos indicios que pudieran confirmar alguna de las teorías existentes, la reapertura del caso, aunque no productiva, ayudó a mantener la fuga de Alcatraz en el centro del imaginario popular. A pesar de los esfuerzos de la ley para cerrar el capítulo de la fuga, la historia de estos tres hombres sigue siendo parte de la cultura estadounidense, y en muchos casos, se ha vuelto una referencia sobre lo que significa la lucha por la libertad. En lugar de una simple evasión, la fuga de Alcatraz representa una narración que trasciende los límites de la historia criminal, tocando aspectos de la psicología humana, la lucha contra la adversidad y el deseo de superar obstáculos aparentemente insuperables. Es una historia que subraya el poder de la voluntad humana y la creatividad, elementos fundamentales para los que intentaron evadir el imponente sistema de seguridad de la prisión. A pesar de las múltiples teorías sobre su destino, el caso no deja de generar preguntas sin respuesta. Durante décadas, surgieron rumores, desde la posibilidad de que los fugitivos se encontraran en Brasil, hasta los que sugerían que se habían establecido bajo identidades falsas en pequeñas localidades de los Estados Unidos. Algunas personas, incluyendo a los familiares y amigos de los prisioneros, aún mantienen la esperanza de que los hombres lograron sobrevivir y vivir en secreto hasta el final de sus vidas. Sin embargo, lo que realmente ocurrió sigue siendo un misterio insondable. A lo largo de los años, la figura de Frank Morris y los hermanos John y Clarence Anglin se convirtió en un referente para muchas personas interesadas en el crimen y la fuga. No solo fueron vistos como simples prisioneros, sino como personajes que, enfrentándose a las condiciones más extremas, demostraron cómo la ingenio y la perseverancia pueden desafiar las expectativas. Por ello, muchas personas continúan debatiendo si su fuga fue un simple escape o un acto simbólico de resistencia contra un sistema que parecía invulnerable. El hecho de que nunca se hayan encontrado sus cuerpos ni pruebas concluyentes de su muerte añadió una capa adicional de misterio, que, en muchos casos, solo alimentó la especulación. En los años posteriores, muchos exfuncionarios del FBI y expertos en criminología han ofrecido teorías más detalladas sobre la logística de la fuga, y en muchos casos han sido más escépticos acerca de la posibilidad de que los prisioneros hayan sobrevivido. Según los expertos, si los prisioneros lograron realmente escapar, las probabilidades de que se hayan ocultado con éxito en la sociedad durante más de 50 años son extremadamente bajas. Algunos estudiosos incluso argumentan que el escape podría haber sido una suerte de experimento llevado a cabo por los propios prisioneros, quienes entendieron que sus vidas en la prisión de Alcatraz eran esencialmente condenadas a la inactividad y el sufrimiento. La fuga podría haber sido el último intento de recuperar una mínima libertad ante un sistema que los había condenado a una vida de total aislamiento. Algunos también sostienen que los prisioneros no necesariamente buscaron una nueva vida en otro lugar, sino que su fuga pudo haber sido un acto de rebeldía pura, una forma de demostrar que el control absoluto del sistema no era invencible. Por otro lado, la historia también puede ser vista desde una perspectiva social y psicológica, observando las condiciones en las que los prisioneros vivían. Alcatraz fue famosa por ser una prisión de máxima seguridad, pero también era conocida por las condiciones extremas a las que se sometían a los reclusos. La huida de Frank Morris y los hermanos Anglin podría interpretarse como una respuesta a las condiciones inhumanas de la prisión, un acto de desafío a un sistema opresivo que despojaba a los individuos de su humanidad. Esta interpretación socialmente consciente de la fuga puede haber sido una de las razones por las que la historia sigue siendo relevante hoy en día. Mientras tanto, la prisión de Alcatraz, ahora convertida en un importante sitio histórico y turístico, sigue siendo un punto de referencia que atrae a miles de visitantes cada año. Las personas llegan buscando respuestas, deseando entender los detalles de la fuga o simplemente experimentar la atmósfera cargada de historia que la isla emana. La prisión, que operó desde 1934 hasta 1963, pasó a ser uno de los lugares más temidos y, al mismo tiempo, fascinantes de los Estados Unidos. Y la historia de la fuga sigue siendo un tema imprescindible para los turistas que visitan el lugar, a menudo discutiendo sobre las posibilidades de escape y las leyendas que giran en torno a los tres prisioneros. El legado de la fuga de Alcatraz perdura en la memoria colectiva, y aún hoy, cuando se habla de evadir sistemas penitenciarios,
de escapar de las prisiones más severas o de enfrentar las circunstancias más desafiantes, la historia de aquellos tres hombres sigue siendo un símbolo de resistencia ante lo imposible. La verdad de lo que sucedió aquella noche puede que nunca se sepa con certeza, pero lo que sí está claro es que, de alguna manera, la fuga de Alcatraz desafió las expectativas y dejó una marca indeleble en la historia de la criminología. Finalmente, el misterio de la fuga de Alcatraz permanece como un enigma no resuelto, que sigue despertando el interés y la fascinación de generaciones. A pesar de todos los esfuerzos realizados para encontrar respuestas, el caso sigue siendo uno de los más grandes enigmas criminales de la historia. Hoy en día, Alcatraz se ha convertido en una atracción turística famosa, donde miles de visitantes se aventuran a recorrer los pasillos y celdas de la antigua prisión, tratando de imaginar lo que sucedió aquella noche. Muchos se detienen frente a la celda 139, que se cree fue la de Frank Morris, o frente a la pared donde los prisioneros excavaron durante meses, buscando pistas de la evasión audaz. El legado de la fuga ha trascendido el ámbito criminal y ahora es parte de la cultura popular. Ha inspirado películas, libros, documentales e incluso debates en programas de televisión. En especial, la película Escape from Alcatraz, 1979, protagonizada por Clint Eastwood, sigue siendo una de las representaciones más emblemáticas del escape. Si bien la película no resuelve el misterio, captura el espíritu de la fuga, mostrando la inteligencia y determinación que los prisioneros demostraron en su intento de escapar. Uno de los aspectos que sigue alimentando las discusiones sobre la fuga es la posibilidad de que los tres hombres hayan sobrevivido. Aunque el FBI cerró oficialmente el caso en 1979, la ausencia de pruebas concluyentes acerca de sus muertes sigue dejando abierta la posibilidad de que Frank Morris y los hermanos Anglin hayan logrado escapar con éxito y comenzado una nueva vida en otro lugar. En 1979, el FBI consideró que la fuga era un caso cerrado, pero aún existen quienes sostienen que los prisioneros pudieron haber escapado hacia lugares lejanos, como Sudamérica o incluso dentro de Estados Unidos bajo identidades falsas. En 2018, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, junto con algunos investigadores privados, realizó nuevas investigaciones en busca de nuevas pruebas. Aunque el caso no fue reabierto oficialmente, se recopilaron nuevos testimonios de personas que afirmaron haber visto a los fugitivos en la década de 1970, lo que llevó a un renovado interés público. Sin embargo, estos testimonios no proporcionaron evidencia irrefutable, y al igual que en investigaciones previas, no lograron confirmar ninguna de las teorías que circulaban. A pesar de todo esto, la historia de la fuga de Alcatraz sigue siendo un testimonio del ingenio humano y la valentía frente a la adversidad. Los tres hombres no solo lograron escapar de una prisión de máxima seguridad, sino que también lo hicieron de una manera extremadamente meticulosa, utilizando sus habilidades y conocimientos para desafiar las restricciones de un sistema penitenciario que se consideraba invulnerable. Hoy, la figura de Frank Morris y los hermanos Anglin sigue siendo venerada por muchos como héroes populares. Si bien sus vidas como criminales nunca fueron ejemplares, su audacia para enfrentar lo impensable resuena como un acto de desobediencia creativa y resiliencia. En una sociedad que a menudo celebra el triunfo del ingenio y la astucia, estos tres hombres son recordados por su habilidad para superar obstáculos casi imposibles, con un plan audaz que, aunque no tuvo un final claro, sigue siendo parte de la leyenda. Por otro lado, la historia también se ha convertido en un simbolismo de la lucha por la libertad. En lugar de ser simplemente un escape de la prisión, la fuga de Alcatraz se puede ver como un intento de recuperar la autonomía y el control sobre el destino de sus vidas. Los hombres que lo intentaron, a pesar de haber sido encarcelados, nunca dejaron de soñar con la posibilidad de un futuro fuera de las rejas. El hecho de que el escape se haya convertido en una leyenda también habla de cómo las personas encuentran significado y esperanza, incluso en las circunstancias más desesperadas. Lo que en su momento parecía un fallo rotundo para el sistema penitenciario de Estados Unidos ha terminado siendo una de las historias más recordadas y discutidas. La fuga de Alcatraz sigue viva en la memoria colectiva como un recordatorio de que las prisiones, a pesar de su diseño, no siempre son impenetrables. Es, sin duda, uno de los relatos más impactantes de astucia y resistencia en la historia criminal del siglo XX. Hoy, el misterio sigue sin resolverse, pero en cierto modo, eso es lo que hace que la historia sea aún más atractiva. La evasión de Alcatraz no es solo un escape de la prisión, sino también una historia de lo imposible hecho posible, un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, las personas pueden encontrar una forma de escapar y redefinir sus destinos.